Bien, vamos con lo del AR. Vamos a ver si encontramos... ¿Diego anda por ahí? ¡Hey! ¡Diego! Bien, gente, continuamos acá en Andares. Evidentemente no soy Néstor, como digo siempre. Néstor anda ahí en la vuelta, ya va a regresar luego de esta nota. Que bueno, es el contacto mensual que tenemos con gente de la UDELAR. Bien, un contacto de nutrición, en este caso con Leandro Machín. Bien, que ya lo tenemos así, que nos va a hablar un poco del tema del etiquetado de los alimentos. Bien, y bueno, como siempre, el contacto de la UDELAR, de Nutrición UDELAR, para ilustrarnos un poco también el tema alimenticio, que es tan importante. Machín, ¿cómo va? A ver si anda por ahí. Bien, Ya, ahí está. bien, acá estamos. ¿Todo tranquilo? Todo bien, por suerte. Bueno, Me alegro. ¿qué nos tenés para hoy? Bueno, te cuento un poquito más o menos, me presento, me llamo Leandro Machín, soy psicólogo, trabajo en el núcleo interdisciplinario de alimentación y bienestar, que es liderado por el ingeniero de alimentos Gastón Ares, y bueno, allí trabajan varias personas de distintas universidades, desde nutrición, bueno, en fin, somos muchas personas que trabajamos en eso, y básicamente lo que intentamos es conocer cómo la gente decide qué elige para comer y cuáles son las distintas variables que influyen en ello, ¿verdad? Una de las cosas que venimos realizando hace ya varios años y que, bueno, que ha estado ya en la palestra pública desde hace ya un tiempo, que tiene que ver con el etiquetado de alimentos, que son esos octógonos que vemos en muchos de los alimentos conocidos como ultraprocesados. Nosotros venimos trabajando desde, no recuerdo bien cuándo, pero ya desde el 2014 más o menos, tratando de que la gente tenga una información clara y concreta y que sea simple de entender a la hora de elegir qué alimentos comprar. Ya en otros países existen otras experiencias, por ejemplo en Chile, que fue uno de los pioneros en esto, que utilizaba un octógono que va al frente del paquete y que indica cuál es el nutriente que tienen en exceso. En este caso sería en grasa saturada, en azúcares y en sodio, en sal, que son básicamente los nutrientes que afectan a las distintas enfermedades no transmisibles, ¿no? Como pueden ser enfermedades cardíacas, presión, etc. Y bueno, lo que hemos estado trabajando es, en primer lugar, antes de que el decreto tomara forma, este decreto tiene 19 meses, trabajamos con el Ministerio de Salud y con el INDA, en diseñar cuál era el diseño que iba a tener este etiquetado nutricional. Se llegó a la conclusión de que los octógonos eran el formato más simple de entender, que la gente le permitía en menor tiempo darse cuenta de cuál era el alimento menos perjudicial en este caso o que era más saludable. Y bueno, eso se llegó a eso ya fue hace un tiempo y ahora sí 19 meses que ese decreto, pese a que ha tenido modificaciones, eh, hace 19 meses que está vigente, vamos a decir. Y últimamente lo que realizamos fue una investigación para conocer cómo, porque generalmente cuando en las políticas públicas se realiza una política pública y luego es muy difícil de medirla. Y siempre es muy rico también de cuando tenés la posibilidad de generar evidencia científica que nos permita decir si esa política pública fue efectiva o no fue efectiva, es, entre otras cosas, midiéndola. Y cuando es algo que atañe a la salud de la población es muy difícil de llegar a tener de tener medidas claras y objetivos. Antes que de llegar a esa investigación, también no sé si me querías hacer una consulta o... No, más o menos iba a apuntar a eso, digamos, que me decías que hace poco se empezó a implementar y demás, si ya había algún resultado, se notaba algún cambio o es algo más a largo plazo capaz, que es muy pronto como para saber si tuvo algún impacto en la gente. Sí, se puede decir que tuvo un impacto en la gente, que es claro y se ha podido, lo hemos podido medir.
siempre tenemos en cuenta que este tipo de decisiones, todos pensamos que las decisiones que tomamos son completamente racionales. Y en general tienen una fuerte base intuitiva, ¿no? Y luego racionalizamos las decisiones que ya hicimos. Fíjate que para elegir algo, no sé, algo de ropa, son decisiones intuitivas. Imagínate algo que lo hacemos a diario, como son comprar alimentos. Son decisiones que se toman en muy poco tiempo. Entonces, la industria sí conoce que nosotros tomamos ese tipo de decisiones de manera intuitiva y utilizan estrategias que fuerzan de alguna manera para que elijamos esos productos, ¿verdad? Tienen un montón de estrategias. Por ejemplo, hay ciertos alimentos que unos pensamos que son saludables cuando en realidad no lo son tanto. Entonces incluyen, por ejemplo, el dibujo de una fruta, de una persona haciendo ejercicio, o intentan hacer asociaciones que nos llegan a pensar de que ese producto de alguna manera es saludable, o que si tomo yogur voy a tener que hacer ejercicio, o cosas por el estilo. Y buscan básicamente cautivar al consumidor con un diseño atractivo. Entonces siempre tenemos la de perder desde creadores de políticas públicas para que ese tipo de productos no tengan tanto, que la gente lo elija tanto. Entonces, este tipo de política lo que de alguna manera intenta es reducir, o de alguna manera que la gente tome decisiones informadas, que me parece que es lo más importante. Y tanto en el proceso o mismo después de que se implementó, ¿se tuvieron algunas trabas por parte de marcas o algo con el tema de marketing, por ejemplo, que digan que son sin azúcar, que son sanos, y después tienen la etiqueta que diga que no? Bueno, capaz que te acordás en el momento que fue la discusión, ya estamos hablando de que fue en el gobierno pasado, de que en el momento de la implementación de este decreto, o previo a la implementación de este decreto, hubo una gran puja de parte de la industria, rechazando y intentando tirar abajo este decreto. Esto fue algo que se hizo no solamente en Uruguay, sino que esto ha sucedido en otros países de Latinoamérica, en los cuales este nuevo formato ha empezado a aparecer. Pero sí, de alguna manera no les queda cómodo tener un cartel en sus alimentos, en sus productos, que diga que esas galletas de salvado que todos asumíamos, o esas barritas de cereal, o esos yogures para niños, o postrecitos para niños que pensábamos que eran completamente sanos y que se le daba a los niños con total confianza, que tengan un cartel básicamente negro y grande y visible que diga que esos productos no son tan sanos, o que tienen un exceso de tal o cual nutriente. Entonces, de alguna manera hay como una asimetría. Nosotros hablamos en la vuelta que existe como una asimetría de información entre lo que tiene el público, lo que tiene el consumidor y los fabricantes, porque de alguna manera nadie pone a mirar el producto, a dar vuelta el paquete y mirarlo. Y si lo da vuelta tampoco lo va a entender. Entonces, por tanto, es como medio complejo decir que la información está ahí, porque era una de las cosas que te decía, no, pero la información está, solamente hay que dar vuelta al paquete. Pero vos imagínate los tiempos que tienen las personas a la hora de ir a un supermercado, no se van a dar vuelta un paquete y analizar si la cantidad de sodio es la correcta, o es poco o bajo. Ni siquiera lo sé yo, como psicólogo no lo sé, o sea, no es algo que la media de la población lo tenga por qué entender. Es como poner la señal de tránsito en un idioma que no los pueden entender. Entonces, uno de los motivos de este tipo de política es que la gente tome decisiones informadas y sean simples y accesibles para todos, ¿no? De alguna manera democratiza la información. Sí, perdón. Claro. No, que te iba a comentar que capaz que la idea principal es también, cambiar o modificar o mejorar lo que es el consumo de las personas, pero no sé si sabes si también ha mejorado o ha cambiado la forma de producir alimentos, y no sé, alguna marca, algún producto, en base a que está etiquetado, empezó a mejorar, a hacer cosas más sanas, por ejemplo.
Yo no lo tengo muy bien claro, no hay tampoco muchos estudios en ese sentido. Sí, por el hecho simplemente de ir al supermercado, creo que han aparecido más productos que no tienen el etiquetado debido a eso. También lo que se produce, a veces puede ser medio peligroso, que se genera, por ejemplo, una sustitución. Por ejemplo, se saca el azúcar pero se ponen edulcorante, entonces también es como medio complejo eso. Sí, lo que hemos podido ver de alguna manera que ha habido un cambio, o al menos lo notamos en este último estudio que realizamos, es que en ciertas categorías de productos, este, por ejemplo, eh, no sé, habíamos visto un ejemplo de un queso untable, por ejemplo, vimos un participante, porque te cuento un poco el estudio que hicimos. Nosotros hicimos un estudio en los cuales no, nos parábamos en el supermercado y les pedíamos a los participantes que realizan las compras normalmente. Lo único que les decíamos que utilicen unos lentes que se llaman Eye Tracker, que básicamente nos permiten ver donde la gente ve. O sea, tiene una cámara hacia el frente y tiene dos cámaras que van hacia las pupilas y nosotros podemos ver qué es lo que la gente ve a la hora, en este caso, de decidir qué alimento comprar. Y veíamos que en realidad la mayoría de la gente no ve el octógono. Pero si luego le preguntábamos a los participantes y todos decían que lo conocían el octógono. Y declaraban algunos que también lo habían visto. Pero sí nos decían que el 56% de las personas, por ejemplo, nos dijo que sí habían cambiado, modificaron sus cosmos. Luego del decreto. Y lo que sí nos pasaba, por ejemplo, en el ejemplo que te estaba contando del queso untar, era que veíamos un participante que era muy, muy curioso porque agarraba un tarro de queso untar y veía que tenía un octógono. Con el eye tracker podíamos ver que efectivamente lo estaba mirando y luego elegía otro que no tenía. Entonces, de alguna manera, en ciertas categorías donde podemos elegir un producto con o sin octógono, veíamos que había una modificación. Hay ciertas categorías que es muy difícil, porque, por ejemplo, si vos vas a querer comer unas papas chips, no hay posibilidad, y si lo vas a hacer con o sin octógono igual. Pero hay ciertas categorías que sí se prestan para eso, para la modificación de la decisión. Claro, sí, o sea, de una misma línea ver, bueno, qué opción es más saludable y gracias al tema de los octógonos está más a la vista, entonces. Y ahí es que, como decías, de modificar un poco el consumo de las personas para que sea más sano, entonces. Quedaría entonces, por acá te agradecemos muchísimo el contacto. Muchas gracias. Gracias bueno, la verdad que es algo que se implementó hace poco. Relativamente poco, o sea, casi 2 años. Tiene 19 meses y han habido ciertas modificaciones que de alguna manera, cuando se cambian las reglas de juego en el medio del proceso de instalación de una política, a veces puede generar ciertas dudas y complejidades, pero sí, en definitiva hace 19 meses que está. Decía que, por ejemplo, en Chile que fue uno de los pioneros. Eso fue hace mucho más tiempo. ¿Tenés idea más o menos? Ay, no, sinceramente ahora no recuerdo el año, pero sí, fue previo a eso. Nosotros, cuando empezamos a trabajar en eso, vimos los distintos formatos que hay alrededor del mundo. Algunos tienen tipo un semáforo, que por ejemplo el rojo es un producto más complicado, digo, que tiene nutrientes más altos, pero veíamos que el más eficiente era el octógono, que sí que apareció en Chile. Ahí está. Por ejemplo, sí, comparando con Argentina. Eso te iba a comentar, que en Argentina hace poco y fue bastante un revuelo, digamos, en la gente también, que acá no se dio tanto. No, creo. Bueno, entre otras cosas porque no hubo una política de darlo mucho a conocer también. Entonces, no hubo unas campañas publicitarias muy grandes. A diferencia en Argentina, y también el decreto argentino es un poquito más robusto porque, por ejemplo, los alimentos asociados a niños no pueden tener figuras de personajes, de películas y cosas así, que acá no. Entonces, capaz que también genera un poquito más de ruido público. Sí, más brusco el cambio, sí.
Sí, sí, también es más robusto también el decreto, o sea, integra otras partes que acá no. Está bien. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por tu contacto. Y bueno, Bien, un gusto. estamos acá a las órdenes y te agradecemos un montón entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, chau, chau.